El escaparate abre sus puertas para invitar al doctor Francisco Lourido Muñoz, candidato a la gobernación del Valle del Cauca. Bienvenido usted a nuestro programa. Gracias, Humberto. Gracias por esta invitación. El doctor Francisco Lourido Muñoz es agrónomo egresado de la Escuela Agrícola Panamericana de Honduras, Zamorano. Ha sido gobernador del Valle y director de la Sociedad de Agricultores de Colombia. ¿Por qué quiere ser usted gobernador del Valle, Pacho? Yo creo que porque el Valle se merece más. El Valle tenemos que despertarlo, digamos, de ese letargo que ha tenido. El Valle era el primer departamento en Colombia en el 1900 al 2000. Era el departamento que tenía el PIB más importante. Llegó a tener casi el 13% de PIB nacional. Hoy estamos en el 9.8%. Yo creo que tenemos que devolverlo a ese rango, tenemos que tratar de que el valle lo sembremos, tenemos que sembrar al valle. El valle nos falta mucha área por sembrar. Tenemos una zona plana de 360.000 hectáreas, pero tenemos unas laderas de más de 700.000 hectáreas, donde tenemos no más de 90.000 hectáreas en café, y muchas otras áreas que están todavía en ganadería y en otras actividades. El presupuesto del Valle del Cauca para la vigencia 2019 fue ajorado en 2.015.655.000 millones de pesos y 40.000 millones para establecimientos públicos, 729 millones 40.000 millones para organismos, para establecimientos públicos y 50 mil millones para organismos de control. 489.000 pesos distribuidos para gastos de funcionamiento, 49.000 millones para el servicio de la deuda y 1.477.000 millones de pesos para inversión distribuida así: 862.000 millones para pobreza, 341.000 millones para valle productivo y 273.000 millones para paz territorial, es decir, en 3 rubros dividen la inversión. Con esa estructura económica del departamento, con ese presupuesto y con una distribución de inversión que se podría cuestionar, porque yo no veo allí nada en cuanto a la necesidad de mejorar la infraestructura de vías terciarias en el departamento y otras cosas. Yo no sé por dónde ellos mejoran esos recursos. ¿Cómo ve usted esa estructura presupuestal del departamento para dirigir un departamento que pueda tener inversión pública importante? Yo creo que hay que ajustarla, definitivamente. Tenemos que pensar mucho más en lo que usted acabó de hablar de vías terciarias, por ejemplo. En vías terciarias, nosotros tenemos la red de vías terciarias del departamento son 6.000 kilómetros. En vías secundarias tenemos 1.321 kilómetros y en vías primarias tenemos 904 kilómetros. Entonces, ahí es donde tenemos que, yo digo, el Valle del Cauca requiere 2 mallas viales adicionales, que es una malla vial por la cordillera central y otra malla vial por la cordillera occidental, porque no podemos pensar en que vamos a transformar este Valle del Cauca productivamente si no tenemos vías, porque para hacer todos estos proyectos agrícolas se requiere vías de muy buena calidad y vías que, yo digo, hay que hacerlas en verano. No podemos quejarnos en la época de invierno de que se nos derrumbó la vía si no la hemos trabajado en época de verano. Y trabajarla en época de verano es pensar mucho en el tema de camineros. Camineros para mí es un proyecto muy importante. Camineros, inclusive camineros mejorados, que son se está trabajando en un esquema, lo hablaba con la Federación de Cafeteros, que es camineros más maquinaria, y entonces se logra una mayor eficiencia mejorando, pues obviamente usando gente, pero también sumándole a la gente máquinas para que podamos tener un mantenimiento óptimo. Nosotros al final de cada época de verano tenemos que tener las carreteras perfectas
para que cuando llegue la época de invierno no tengamos sobresaltos. Obviamente los tendremos. Y tenemos que pensar en otra cosa, Humberto, que es muy importante, que es ir haciendo rutas circulares. ¿Qué es rutas circulares? ¿Periféricas? Sí, es como uniendo anillos. Uniendo anillos, ¿por qué? Porque en una finca que si se presenta un derrumbe a un lado, se pueda salir por el otro lado. Tener dos opciones siempre en estas posiciones, porque es que vamos a tener un departamento agroexportador, porque ese es mi sueño, y ese departamento tiene que siempre tener el plan A y el plan B. Cuando se cierre una vía, que podamos salir por el otro lado. Entonces, esos anillos concéntricos que se van a hacer a todo lo largo del departamento, es para permitir eso, para que de verdad tengamos una opción por un lado o por el otro, y que siempre el agricultor pueda beneficiarse de las buenas vías. El sostenimiento de las vías veredales terciarias en el departamento es un desastre. Otrora existía en el departamento los distritos de obras públicas. Uno estaba en Sevilla, que atendía Sevilla y Caicedonia, otro estaba en Cartago, que atendía el norte, otro estaba en Buga, que atendía el centro, otro estaba en Buenaventura y en Cali. Y así se mantenían las vías terciarias perfectamente, porque esos distritos sencillamente lo que hacían era acompañar lo que el municipio no podía hacer, y mantenían las carreteras perfectamente. Algún loco le dio por desmontar eso, y eso prácticamente nos llevó a la debacle en que actualmente estamos. E incluso, Pacho, en esa época se hacían convenios con el Comité Departamental de Cafeteros, donde ellos aportaban. Yo fui, en la época en que yo fui secretario de Hacienda del Valle, yo firmé con el gobernador Raúl Orejuela y con Óscar Jaramillo Zuluaga, que era el director ejecutivo del departamento, del Comité Departamental de Cafeteros, convenios donde el departamento apropiaba un peso y otro peso apropiaba el Comité Departamental de Cafeteros. Yo creo, Pacho, que en el evento en que eso se pueda revivir, como para asegurar un verdadero mantenimiento, sería la mejor solución. A mí me parece que tienes razón, y a eso se le puede sumar otro tanto con el tema de las concesiones. Yo creo que en las concesiones ya es el momento de que no pensemos tanto en la zona plana, sino que pensemos en la ladera, y hay que ver cómo incluir dentro de las concesiones viales que tiene de la malla vial del Valle, que aparentemente ya este año no se va a adjudicar y nos tocará a nosotros entrar a poderle meter algo de la mano, es ver cómo logramos que esa malla vial del Valle y la Buga Tuluá-La Paila, que es otra de las concesiones, pensemos en que también puedan tener variantes hacia la ladera, por lo menos las secundarias, unas secundarias fuertes hacia la ladera. Entonces, hay que ver, contextualizar todo esto, ver en realidad qué hizo Weimar Delgado en el tema de la maquinaria amarilla. Él hizo unas compras de maquinaria amarilla. Mucha de esa maquinaria en un momento dado está en los municipios, sí, y está varada y, sí, está en condiciones, porque es que yo creo que eso tenemos que también apropiarnos mucho con la empresa privada. Es muy difícil que el Estado mantenga los equipos. Eso es casi una utopía. Entonces yo digo, hacer convenios para que, independiente de quién sea el dueño del equipo, ese equipo esté activo y esté en las mejores condiciones para que en un momento dado podamos utilizarlo en el instante y en el momento que requiere. Pero es que ahí viene la relación costo-beneficio. Usted dice que es excesivamente costoso hacerle mantenimiento vía presupuesto departamental o municipal a los equipos, pero es mucho más costoso contratar que hacer eso, porque la contratación lleva en el fondo unos niveles de corrupción altísima, donde sea, en Colombia, en cualquier parte. Pacho, la historia es cómo se consigue el recurso.
Ahí es donde está la historia, el recurso para adquirir el equipo y el recurso para sostener el equipo. El recurso para comprar el equipo, Pacho, a mi juicio, me parece que puede ser vía regalías. Que la nación aporte un poco, que el departamento aporte un poco de lo que recibe de regalías y los municipios aporten un poco de lo que reciben de regalías. Esa, a mi juicio, esa es la forma para adquirir el equipo. Y es la misma fórmula para sostener los equipos. Porque es una vergüenza que usted en una finca cafetera, en la zona cafetera del departamento del Valle, tenga que ir como privado a conseguir equipos para sostener sus vías, y entonces ahí viene la pregunta, entonces ¿qué pasa con los impuestos que yo pago en predial? Es cierto y hay que buscar la mejor. Yo no descarto ninguna de las opciones. Usted toca un tema que para mí es fundamental, es que las regalías para mí son la forma de tener, de invertir para que esa inversión se revierta. Digamos que no podemos seguir pensando en que las regalías son para hacer parques en los municipios, ni que las regalías son para obras suntuarias. Las regalías tienen que ser para generar mayor productividad, para generar más educación, para mejorar la salud. Tenemos que cuidar mucho esos dineros del Estado para que de verdad la inversión se le note y sobre todo la inversión la sienta la gente propia. Es que yo creo que en esto, y es otra de las cosas que me propongo, hablar mucho con la gente. Yo creo que la gente, y hay que hacer ese diálogo social tan importante, porque la gente tiene mejores ideas, la gente que está metida en el barro sabe cuáles son las soluciones. Las soluciones no se pueden dar desde el piso 16 de una gobernación, se tienen que dar en el campo. Por eso he insistido tanto en que mi gobernación va a ser en el campo, va a ser en los municipios, va a ser en Buenaventura, va a ser en Cartago, va a ser en el centro del valle, va a ser en el sur del valle, va a ser hablando con la gente, construyendo este plan de desarrollo con la gente, para que de verdad la gente exprese las soluciones, que son muy inteligentes porque son gente que vive en el campo, vive en las situaciones. Entonces yo creo que ahí hay que escuchar. No podemos pensar que nosotros desde el piso 16 no las sabemos todas, y mucho menos desde Bogotá se sepan las Escuche, Pacho, es que ahí es donde viene el gran error en este país. Es que uno, estando en la región, se queja del centralismo bogotano, y los que están en la región se quejan del centralismo departamental. No, es que es inaudito lo que ocurre en el departamento en relación con el manejo presupuestal. ¿Y qué tiene que hacer un alcalde que vive en Ulloa para venir a Cali? ¿O qué tiene que hacer un alcalde que vive en Caicedonia para venir a Cali? ¿Cómo es el comportamiento de esa relación gobernador-alcalde y gobernador-concejal y gobernador-ciudadanía? En este siglo XX, donde las comunicaciones se volvieron tan sencillas, porque es que hoy comunicarse, yo digo, los 42 municipios tienen que tener banda ancha y tienen que tener un sistema de comunicación que podamos hacer reuniones virtuales, porque es que imagínese ese alcalde desde el Águila o desde Argelia, desde el Cairo, desde el Cairo, venir al Valle, pues implica 2 días de trabajo que perdió este señor. Entonces yo digo, tenemos que hacer todo el esfuerzo con la ART, la Agencia Regional de Telecomunicaciones, de que estemos conectados virtualmente. Mire, Pacho, y ahí hay otro tema interesante en eso. Usted sabe que en muchos municipios la educación está descentralizada y hay escuelas en las veredas, y en esas veredas no hay el sistema de internet, entonces ni los maestros ni los niños pueden tener esa herramienta que es tan fundamental en la vida moderna. Es que, Humberto, nosotros no podemos seguir enseñándole a nuestros hijos con pizarra y tiza, y estamos todavía en esa época. Yo creo que ahorita se educa con tablets, con todo el sistema digital. Usted puede hacer inclusive carreras. Yo estoy pensando en que Telepacífico vamos a ver cómo
organizamos, digamos, en la noche podamos dictar cursos, o en la mañana podemos dictar cursos de agronomía, de cómo sembrar bien, de cómo cultivar cacao, de cómo cultivar el... Pero hay que llevar las cámaras a los cultivos. Es correcto. Y se tienen que poner las botas y el bolsillo y el sombrero como el que yo uso a recibir el sol con la gente que está metiendo recursos y que está trabajando duro, Humberto, poniéndole la cara al sol. Usted mencionó parte de mi currículum de vida. Yo soy zamorano, Sí. y los zamoranos entendemos muy bien lo que es la agricultura, y la agricultura no se genera sino con sudor y con trabajo y con tierra. Oiga, y ahora que usted habla de zamorano, que usted es egresado, porque a mi juicio Zamorano es el Harvard agrícola de América Latina. Ahora que habla de Zamorano, ¿usted nunca ha pensado en que Zamorano puede hacer una alianza estratégica en ese proyecto y en ese modelo tan interesante que ellos tienen para formar profesionales en el agro con la práctica y la teoría en Colombia? Tengo el compromiso con el director del Instituto Técnico Agropecuario de Roldanillo de que el 25 de noviembre, ya como gobernador electo, nos vamos a ir a Tegucigalpa, nos vamos a ir al Zamorano a suscribir ese contrato que usted está hablando. Ya esa era parte de lo que les ofrecí en una charla que tuve con el doctor Colonia, que es el director del Instituto Técnico Agropecuario de Roldanillo, y vamos a ver cómo hacemos ese convenio para traer esa educación que tanto nos ha enseñado, de verdad, que nos enseñó a trabajar. Porque es que en la agricultura hay que enseñar a trabajar. Y hay que saber manejar tractor. Y hay que saber manejar tractor, y hay que ensuciarse las manos. Sí. Y hay que sudar. Sí. Porque la planta no entiende otro idioma diferente al sudor, al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, al querer la tierra. Entonces ya está contemplada esa alianza. Bueno, no lo había contado y se lo saqué. Ahora que estamos hablando del transporte en el Valle del Cauca, Pacho, siempre he escuchado esta frase, y usted que ha estado metido fuertemente en ese tema, explíquelo, pero explique cifras para que la gente se dé cuenta que verdaderamente si está de un cacho. Hablan que está de un cacho, pero yo no sé de qué cacho, si el pitón izquierdo o del derecho, si tiene muletazos o tiene suertes distintas. El tren de cercanía. El tren de cercanías, en julio quedaron comprometidos de que Propacífico entregue el estudio de factibilidad. La gobernadora hizo un aporte importante, también lo hizo la alcaldía de Cali, y hubo un aporte muy importante de parte de los franceses, de la empresa francesa, del gobierno francés, y el estudio lo están realizando unos franceses para el tren de cercanías. Mi aspiración es poner el primer día un funcionario que más o menos tengo identificado, dedicado a sacar este proyecto. En 4 años tenemos que poner a rodar ese tren, y tenemos que ponerlo a rodar en las mejores condiciones. Necesitamos conectar a Jamundí con Jumbo, a Cali con Palmira, y todo pasando en Cali. Yo creo que es la forma primero de que el sistema de transporte masivo se potencialice, porque vamos a meterle una cantidad de pasajeros impresionante con ese tren que va a llegar obviamente a la central, al sitio central de Cali, que es la sede la sede del tren, pues. ¿Quién es Propacífico? Propacífico es lo mismo que se llamaba Inves Pacífico. Inves Pacífico. Ya no se llama Inves Pacífico. Si no se llama Propacífico. Que es una empresa promotora de inversión. Es correcto. Es la que trabajó Alejandro Eder, y hoy la maneja Marisabel Ulloa.
¿Usted en qué nivel está? ¿Prefactibilidad o factibilidad? Está en factibilidad y ya tenemos que conseguir inversionistas y echar esto para adelante y empujarlo. ¿Ese puede ser un proyecto de qué costo? No tengo las dimensiones todavía, pero el recurso de financiamiento que hay es donde está siempre el cuello de botella de cualquier inversión pública en Colombia, porque aquí se empiezan las obras, pero nunca se sabe cuándo terminan. El recurso de financiamiento, ¿de dónde vendría? ¿De los franceses? Hay un tema de sí, pues es adelantarme un poco al estudio que se va a entregar ahora en julio. Yo no podría decir exactamente de dónde va a venir el recurso, pero pues obviamente para un proyecto de esta magnitud ya el estudio casualmente nos va a decir por dónde se van a conseguir los recursos, quién los va a poner, cómo se van a poner. Obviamente tenemos hoy un bloque parlamentario de trocha ancha, ¿no? No sé exactamente cómo es la estructura, no podría decirlo, pero obviamente tiene que ser. No vamos a buscar la solución otro túnel de la línea. No vamos a buscar la solución de 1800, que es la solución de la trocha angosta, sí, sino que vamos a buscar la solución del 2020. Y es un tren que yo aspiro, si logramos hacer esto, arrancar de una vez la fase 2, que sería conectar Palmira con Cartago, para que de verdad integremos este departamento. Nosotros tenemos que pensar más allá de 4 años, y yo creo que esta va a ser una de las diferencias muy grandes con cualquier otro candidato y cualquier otra propuesta de gobierno. Yo estoy pensando de que esta es una propuesta para 12 años y tenemos que, incluso en el tema agrícola, porque vamos a sembrar. Pero ¿usted cree que en su gobierno usted pone a funcionar el tren de cercanías? Esa es la aspiración. Porque es que aquí anuncian y anuncian mucho, y al final se quieren hacer y no alcanzan a hacer, como ha ocurrido en Bogotá, que se le ocurrió al señor alcalde de Bogotá, sí, promover el metro ya en el último año prácticamente de su gobierno. Sí, Y la otra cosa, Pacho, sobre ese tema es, aquí cada que se piensa en un proyecto hay que montar una empresa nueva con una burocracia nueva y cosas nuevas, cuando eso está tan rayado acá en Colombia. ¿Cuál es su opinión? Que tiene toda la razón. Incluso hay que ver cómo juntar empresas. Inclusive que para el manejo del agua en el departamento tenemos a Vallecaucana de Aguas y tenemos a Coavalle. Eso hay que juntarlo. Y hay que juntar también el tema de las PETAR, las plantas de tratamiento de aguas residuales. La CBC ha gastado ingentes cantidades de dinero, pero entrega a los municipios las plantas de tratamiento y las desvalijan, no las ponen a operar, y eso no puede ser. Entonces la idea que tenemos es juntar todo esto, ver cómo fortalecemos a Coavalle, fortalecemos metiéndole Vallecaucana de Aguas, por otro lado se capitaliza con las plantas de tratamiento de aguas residuales y se da una estructura mucho más robusta para el departamento. ¿Usted tiene el inventario de los problemas del manejo de aguas residuales en los municipios del Valle? Es bien delicado, ¿sabe? Apenas el 3% de los municipios están las plantas están operándolas. En 3 municipios apenas están operando al 100% las plantas de tratamiento. Y es muy grave. Yo he visto en el caso de Sevilla el caño de la quebrada San José, que cruza prácticamente todo el pueblo, y hay una parte cubierta donde no hay problema de olores, pero hay otra parte descubierta donde es terrible. Entonces uno dice, ¿cómo vive la gente en medio de esta tormenta de olores y en esta tormenta de aguas residuales tan terribles? Yo te quiero decir, en el tema de Sevilla hay que hacer un esfuerzo muy grande y la gobernación tiene que meterse de lleno en ese problema. Nosotros no podemos seguir contaminando. La CBC tiene que ser un ente regulador y un ente facilitador. Yo discrepo a ratos con la CBC porque son más papistas que el Papa y viven más detrás del agricultor que detrás de los problemas ambientales. Pero en la parte de agricultura tampoco ayudan. Miren, por ejemplo, las deficiencias en deforestación, ¿no? Yo he tenido pésimos ejemplos con ellos en Sevilla. Me ha ido muy mal con ellos.
y en deforestación son fatales. Ellos van y proponen una cosa, nunca la cumplen, van y proponen una cosa y en medio de la cosa hay unos cuentos de corrupción metidos ahí, la cosa más terrible, que uno dice, pero es que esta no es la razón de ser. La razón de ser es que vamos a hacer la reforestación. Yo tengo la finca, pongo la finca, ellos traen los árboles, pero empiezan, dizque, por meterle alambrados a las fincas de uno que no necesitan y que verdaderamente uno los ve como una cosa extraña, rara. Humberto, trataremos de resolver eso. Yo creo que si hay algo claro que yo tengo es cero corrupción, y vamos a hacer los trabajos con la gente que se debe hacer los trabajos. Los funcionarios que trabajan conmigo no pueden ser corruptos. Y es más, exijo que si hay algún acto de corrupción me lo dejen saber personalmente y yo lo denunciaré, porque es que aquí nosotros no podemos permitir ni un poquito de corrupción, y con Francisco Lourido y con Pacho Lourido no habrá corrupción. Y yo digo, el ejemplo cunde. Mire, yo entré en el 2010 a una gobernación donde todo era con coimas, con ofertas de plata y todas esas cosas. Lo primero que dije en el primer Consejo de Gobierno, el 9 de agosto del 2010, fue: aquí vinimos a servir, no a hacer negocios. El que quiera hacer negocios, le pido que por favor se salga de la gobernación, porque aquí nadie va a hacer negocios. Aquí venimos a servir, aquí venimos a trabajar por el departamento y para el departamento, y no vinimos a hacer negocios. ¿Usted qué piensa sobre la función de dos secretarías fundamentales en el desarrollo del valle? La Secretaría de Agricultura ha sido la cenicienta, y usted, que es del sector agropecuario, creo que lo ha vivido. Y el otro caso es la Secretaría de Planeación. Si los municipios no tienen recursos, si los alcaldes no saben y no encuentran recursos en el departamento, ni en los institutos descentralizados del departamento, hay una opción, y la opción es montar un banco de proyectos muy importantes de planeación departamental que se enfoque a fortalecer los bancos de proyectos de los municipios para que los municipios puedan acudir al nivel nacional a buscar recursos, pero eso no ocurre. Dos cosas. Primero, la Secretaría de Agricultura vuelve al Palacio de San Francisco. ¿Y dónde está? Está en el Palacio, está en la Asamblea Departamental, en un corredor. Es una secretaría de cuarta categoría. Yo digo, voy a tratar de ponerle en el piso 16 para que esté al ladito mío, para yo poder estar encima. Y pondré una persona de altísimas calidades para que sea el secretario de Agricultura. No va a ser cualquiera. Ese sí que necesita montura, cincha y grupa para correcto, que se vaya a caballo a recorrer el departamento. Y tiene ya tengo más o menos el perfil organizado. No tengo el nombre, pero ya le tengo la montura y la cincha. Tema 2. La oficina de planeación tiene que tener un banco de proyectos y de formulación de proyectos para los municipios. Nosotros les vamos a ayudar a los municipios, a los 42 municipios, para que se apoyen en nosotros, se apoyen en un grupo de gente experta en formulación de proyectos. Mire, a veces los recursos se pierden, ¿sí? y terminan las vigencias y se van los recursos. Usted sabe que no hay proyectos. En el plan de desarrollo y en el presupuesto nacional se ponen rubros, pero esos rubros no puedes acceder a esos rubros de dinero si no presentas un proyecto. Tú no dices, es que yo necesito para sembrar. Bueno, ¿qué va a sembrar? ¿Cómo lo va a sembrar? ¿Cómo lo va a hacer? Muestre el proyecto, y cuando usted presente el proyecto le dan el recurso. Entonces, Humberto, aquí tenemos que primero pensar muy seriamente en lo que es el departamento. Tenemos que pensar muy seriamente en que tenemos que dejar tanta habladera y comenzar la sembradera. Pacho, pero mire, la sembradera funciona y es exitosa en la medida en que la comercialización funcione. Aquí si no se presentan proyectos de descentralización, de comercialización, es muy difícil. Es que yo traer
ají o traer berenjena o traer plátano, banano o yuca desde Sevilla o de Cartago, donde sea, o de Trujillo, donde sea, a Cali cuesta. Y cuesta, y no solamente por el transporte, sino por las incomodidades en el momento en que el director de Pruber decide sobre el futuro de uno y de su producto. Yo creo que tenemos una tarea muy grande en el tema de plazas de mercado. Y yo creo que la gobernación tiene que asumir en mucho el tema de las plazas de mercado, porque eso es el primer sitio donde teóricamente podemos llegar con los productos. Y ahí voy a organizar un bloque de policía y ejército en un momento dado, porque yo no voy a permitir el cobro de peajes. Se dan peajes en Buenaventura, pero también se dan en Santa Elena y en todas estas galerías. Pacho, y que el agricultor sepa desde la finca, hombre, hola, yo tengo berenjena, ¿sabe qué? Santa Elena tiene buena demanda, váyase para Santa Elena. Oiga, que en yuca hay buena demanda en Cabaza, váyase para allá. Que hay buena demanda en Alameda, váyase para allá. Orientar a la gente para uno no ponerse a dar vueltas con los productos por todas partes. Inclusive tener facilidades hoy con los sistemas, tenemos que hacer yo no creo que hacerlo, yo creo que existen sistemas de información donde tú puedas meter, tengo tantos kilos de tal producto, y hacer inclusive unas preventas. Pero eso es muy complicado. Yo lo he hecho con la mayoritaria de Medellín en berenjena y al final sí salgo defraudado, porque Medellín son especiales para atender la gente. Eso sí, suena una vez el teléfono y la segunda vez contesta y habla el director de la mayoritaria, de la minoritaria, habla siempre y está disponible. Y le digo, bueno, fulanito, entonces, ¿cómo está el precio? No, que está a 1.200 pesos el kilo, pero si usted la trae mañana, de pronto está a 800, está a 700. ¿No? Entonces uno no sabe qué hacer allí. Humberto, buscar soluciones y hablar de soluciones en la radio es muy fácil. Yo sé que las soluciones en el campo son mucho más complejas, pero hay que buscar soluciones de todas formas. No nos podemos dar por vencidos. Yo creo que una de las propuestas interesantes la vi en México. Mire, en el caso de aguacate, por ejemplo, el que cosecha no es el agricultor, cosecha el comercializador. Y eso tiene su lógica. Es más o menos similar a lo que sucede aquí en la caña de azúcar. Tú como productor nunca cosecha el ingenio. Sí. Entonces es lo mismo pasó en México. En México el productor de aguacate no cosecha el comercializador. Esa es buena propuesta. Entonces en esos casos te compran en el campo. Sí. Tú chequeas y hay un desarrollo de confianza, como lo hay con el sector azucarero. Hay un desarrollo de confianza donde tu comercializador va y te compra la cosecha, y va y cosecha el árbol, y de ahí para adelante ya sobre todo que está viendo el producto, que sabe cuál es el producto que va a llevar. Y que sabe cuál es el producto que necesita, porque el que cosecha tiene que saber para dónde se va ese producto. Y por el otro lado, asumir los riesgos del transporte. Es correcto. Y la forma como se debe transportar el producto. Yo creo que en eso es que las soluciones están dadas en el mundo. No podemos pensar que nosotros somos los primeros que vamos a sembrar aguacate. Tal vez vamos a ser de los últimos que está sembrando aguacate, porque el mercado cada vez es más grande. Entonces ahí hay que copiar y hay que no solo copiar, Humberto, sino que necesitamos traer los expertos. No podemos equivocarnos con la asistencia técnica, no nos podemos equivocar con los agrónomos. No, los agrónomos aquí muchos no tienen la experiencia de un mercado internacional. Entonces necesitamos, en el caso de piña, traer costarricenses, en el caso de cacao, traer gente experta que exporte y que haga otras actividades. Y la otra cosa, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema del sector agropecuario, es el gobernador puede tener asiento en el comité departamental de cafeteros, no tiene, pero puede ir y puede sugerir y puede trabajar con el director del comité de cafeteros y presentar propuestas. Es que los costos de producción del cafetero son muy altos en los rubros
de fertilizantes, herbicidas y mano de obra. El sector cafetero requiere 500.000 toneladas de fertilizantes en el año y son importadas por empresas privadas donde el producto al final del consumidor es muy alto. ¿Por qué en convenios intergubernamentales, internacionales, no se pueden lograr mejores precios para tratar de aliviar esos costos en los productores de café en Colombia, por ejemplo? Yo creo que es una tarea que hay que realizar y será una de las tareas que el secretario de Agricultura tiene que meterse al fondo. Yo creo que lo importante es que el secretario conozca el tema, sí, que no sea un teórico, sino que sea un práctico. Y yo estoy completamente seguro, usted sabe, de mi cercanía con el sector cafetero y de mi cercanía con la Federación de Cafeteros, que es una institución espectacular, que ojalá tuviéramos Federación Nacional de Cafeteros en frutas, en cacao, en muchos otros productos, porque de verdad tiene una malla social y una estructura muy importante. Y si eso lo sumamos a las otras actividades, pues vamos a tener un potencial muchísimo más grande de desarrollo para todo el departamento. Cambiemos de tercio y vamos a un tema que es bien preocupante en Colombia, en el Valle del Cauca y en Cali, que es el tema de los índices de inseguridad. Cali, la tasa de homicidio en Cali es 47.3 por cada 100.000 habitantes. Y hubo una en febrero sorprendente. En febrero, el informe de medicina legal dice que la tasa de homicidio ascendió a 155 homicidios durante ese mes, contra 146 de Bogotá y 105 de Medellín y 55 de Barranquilla. Eso fue ese mes, no quiere decir que sea el promedio, pero de todas maneras, cuando se habla de una tasa de homicidio de 47.3 por cada 100.000 habitantes en Cali, prácticamente se está pensando que es una de las ciudades más violentas del mundo. Muy triste, y yo creo que en eso tenemos varias propuestas. Tenemos, primero, pensar en helicópteros, en drones, en cámaras, en todos los puntos calientes, en cámaras con parlante también, que el que está en el sitio de control pueda decirle no bote eso, o ojo. Ya en Medellín se han implementado cámaras que tienen parlante, entonces el monitor desde su monitor puede hacer llamados de atención a las personas para persuadirlas, que la estamos viendo. Señor, usted está botando esto, usted, ojo con ese ladrón. Puede hacer muchas llamadas de atención que pueden ser disuasivas para el tema de la delincuencia y para el tema de los asesinatos. El tema de la policía a la calle es otro proyecto que yo tengo. Mire, los temas administrativos y de monitoreo en un momento dado de pantallas no tienen por qué hacerlos uniformados. Los uniformados yo quiero que se vayan a las calles para tener una mayor presencia policial en las calles y que esos sitios administrativos o de monitoreo de cámaras los hagan. En un momento los monitoreos de cámaras los pueden hacer la gente que tiene problemas de audición, que los sordos, por ejemplo. Oiga, Pacho, ahí hay un tema que se lo voy a proponer a usted, porque en determinado momento en el escaparate yo tuve a Miguel Ceballos, no como funcionario actual del gobierno, sino antes cuando estaba en la academia. Yo le decía, hombre, conozco dos ejemplos en el mundo que se podrían replicar en Colombia y podrían ayudar. Aquí hay una fuerza laboral totalmente inutilizada, y lo hizo un gobernador en un estado en Estados Unidos en determinado momento, y hace como 2 meses leí una noticia similar en alguna parte en Italia, que es la fuerza laboral de los presos. ¿Por qué los presos, donde hay un hacinamiento tan alto, horrible, aquí hay una estructura de 70.000, una capacidad de 70.000 presos y tenemos 140.000 presos? ¿Por qué esos presos, en vez de estar confinados allá, que no tienen solución de resocialización, porque no la tienen de ninguna manera en esa forma, por qué esos presos no se piensan en que puede ser una fuerza laboral servible para que el Estado los pueda
utilizar en muchas actividades y faenas. Yo creo que ese es un tema. Imagínese, Humberto, que entre las cosas que he hecho en esta campaña es ir en un momento dado a Villanueva a hablar con la gente que va a visitar a los presos. Y yo le quiero decir que me daba escalofrío escuchar lo que esta gente hablaba, no solo del hacinamiento, sino de la corrupción que existe dentro de la cárcel. Entonces, pues yo creo que ideas como las suyas son ideas que hay que madurarlas, que hay que ver cómo implementarlas. Mire usted todo lo que invierte o gasta el Estado solamente en comida para ellos, cuando hay tantas tierras incautadas por el Estado que deberían estar produciendo la comida para ellos, y ellos mismos allí. Estoy de acuerdo. Y hay predios incautados, predios que pueden llevar, que los tienen estupefacientes. Mire, por ejemplo, yo no sé si usted conoce el proyecto de Florius, es un proyecto en el Dobio. Es un proyecto que hemos venido impulsando desde la SAC, yo como presidente ejecutivo, y ya es una realidad. Ellos van a generar 1.500 empleos, 1.500 empleos permanentes en Flores, en el municipio. ¿Son holandeses? Del Dobio, sí señor, holandeses. Esos son vainas maravillosas, y es en un predio incautado. Es en un predio de la Sociedad de Activos Especiales. Viene un extranjero, aprovecha eso, claro. Produce, ¿por qué no los presos pueden producir en un lote o en una finca o en un... Es que necesitamos empresarios también que se metan en esto, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que en esto todos tenemos que colaborar. Yo he dicho, esta no va a ser una gobernación de Francisco Lourido. Él no es un mago, él es un líder que va a tratar de meter a todo el mundo para que esas soluciones que se le ocurren a ustedes, se le ocurren a otras personas, se implementen. ¿Cómo no va a ser mejor que un tipo esté manejando un tractor, que esté hacinado en una cárcel, ¿no? Sufriendo, y fuera de eso viviendo la tormenta de una cosa horrible? Yo he estudiado bastante el tema y siempre me ha parecido el Estado inepto en eso. Pues usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que tenemos que buscar las soluciones y escuchar las soluciones. Yo sabe que la experiencia que yo tengo en lo público me ha dado una situación, que es que en lo público no se manda, en lo público se convence. En lo público hay que escuchar a la gente, porque es que el que tiene el problema es el que tiene la solución. Usted no puede darle solución a la gente sobre problemas que no tiene alcance. Yo siempre, cuando estaba en la gobernación, en ese piso 16, yo lo primero que le decía a la gente: no me traiga el problema, tráigame la solución y yo le ayudo a implementarla. Pero el problema, pensar que uno lo va a solucionar es muy complejo, pero en cambio la solución sí le podemos dar la viabilidad para que sea una realidad. Hoy Emilio Sardi escribe en su columna un artículo intitulado Erradicación mortal, y dice: si bien los resultados muestran que la erradicación manual de la coca no tiene mayor eficacia, sus costos humanos son escalofriantes. Entre 2009 y 2018 murieron 126 personas, incluidos policías y civiles, con acciones de erradicación manual forzada de cultivos ilícitos. Adicionalmente, 664 personas resultaron heridas, para un total en ese lapso de 790 víctimas, a manos de los criminales que cuidan esos cultivos y de las minas que siembran para protegerlos. Usted, que ha sido un hombre del campo, aquí siempre se ha hablado de la erradicación de la coca a través del glifosato. ¿Es que no hay tierras planas en Colombia donde puedan haber tractores que erradiquen eso? No solo tractores, yo creo que más que la erradicación, yo siempre he pensado, la solución es la sustitución. Esas tierras que hoy están cultivadas en coca, la coca se sustituye en el Pacífico con dos cosas: con cacao y con coco. Entonces ahí lo que tenemos es que pensar cacao, coco y pescado para la costa pacífica. Esas son las soluciones. Y en el Valle del Cauca, el tema de coca también tiene soluciones. Hay coca hasta 1.700, 1.800. Pero es que el gran debate nacional es si se usa
el glifosato no se usa el glifosato y que la erradicación manual es excesivamente costosa. Pero yo veo muchas tierras planas donde yo digo, hola, pero es que ahí cabe un tractor, eso lo puede hacer un tractor. Mire usted, por ejemplo, el manejo de la agricultura en las laderas del Quindío, del Valle del Cauca en el norte. Hay tractoristas que uno dice, increíble, increíble que esto de trepen por allá. Entonces, el uso del tractor le permite erradicar y dejar la tierra lista para sembrar lo que usted quiera. Completamente de acuerdo, Humberto. Es que aquí hay que buscar, es que las soluciones no se buscan desde Bogotá, las soluciones hay que buscarlas en la región. Sí. Y yo creo que en eso tenemos que ser líderes. Mi propuesta es Valle del Cauca sin cultivos ilícitos. Y es trabajar por eso. Es trabajar porque sustituyamos esos cultivos por cultivos lícitos. El cacao hoy es un negocio importante, es un negocio bueno, hay variedades, hay tecnología, hay trabajo. El cacao se mezcla con plátano o se mezcla con papaya para hacer el sombrío inicial y después se buscan forestales para que vayan. Yo lo he visto en Chinchiná, en la granja Luker. Chinchiná tiene una granja buenísima. En la granja Luker lo he visto, y hemos tenido gente capacitándose en Chinchiná, incluso una gente que tuvimos, la última la tuvimos yo estando en la SAC, una gente de Policarpa en Nariño, Policarpa, donde queda la hoz de Minamá. Usted se acuerda de la geografía. La hoz de Minamá es ese sitio por el cual el río Patía sale al Pacífico. Es un estrecho que tiene una profundidad de más de 500 metros, por donde todo el río Patía se va en un estrecho de más o menos 50 metros de ancho y se reduce en ese espacio y por ahí sale hacia el Pacífico. Esa zona está casi toda cultivada en coca. Y con la alcaldesa de Policarpa hicimos un proyecto donde llevamos casi 40 agricultores a 8 días de formación en cacao en Chinchiná. Y fue maravilloso y esa gente le está yendo bien en ese cultivo porque tenían muchas plantas. Ellos habían tenido un proyecto de sustitución hace 8 años y lo habían abandonado y esas plantas se habían ido solo en patrones, entonces se reinjertaron y ya hoy están ya en producción. Esto es un proceso de un año donde a esa gente se le ha cambiado el cassette. Mire, el agricultor no es coquero, el agricultor es agricultor y el agricultor no siembra paisajes, sino que siembra productos para poder comer, para poder subsistir. Y a eso es que tenemos que apostarle, a ese agricultor eficiente, ese agricultor que tenga posibilidades de vida y que tenga posibilidades de subsistencia. Antes de terminar, yo le quiero plantear a usted un tema que me irrita cuando salgo de Cali hacia el norte del valle. Las concesiones de las dobles calzadas en el valle. Uno pregunta, desde Buga hacia allá, que la tiene Pisa, la carretera perfectamente sostenida. Todas las zonas verdes impecables. Y ahora que el INVIA recibió la carretera de Cali a Buga, parecen potreros de finca abandonada. Y me da susto que vaya a pasar lo mismo con el aeropuerto Bonilla Aragón, porque ya se va a acabar la concesión de aeropuerto y nos va a pasar lo mismo porque lo va a coger Aerocivil y nos va a pasar lo mismo que con la malla vial del Valle. Mire, Humberto, ahorita ya están diciendo que eso quedó para el 2020. Pero es sencillamente adjudicar esa concesión. La entrega de la concesión para el 2020. Eso es la información que yo he recibido y esa es la información que me aterra. No, pero es increíble, pero es que simplemente no estamos hablando de la concesión Buga-Buenaventura. Es la concesión de una carretera que está hecha. ¿No? Es que usted cree posible que estas cosas sucedan, que hace 15 años se sabía que iban a entregar esa concesión. Tuvieron 15 años para preparar una licitación. ¿Cómo diablos todavía no la tienen lista? Es que yo creo que aquí, que es que eso era del otro gobierno, bueno, pero es que sí, muy triste. Pero hay muy buenos ejemplos, porque yo digo que yo no conozco esa gente, ni sé quiénes son, ni tengo intereses ahí,
pero lo único que yo sí observo es que Pisa mantiene muy bien la vía. Porque está en concesión. Por eso, y porque no le pueden extender la concesión a los buenos. Es que se trata es de que los buenos trabajen bien y sigan trabajando, y no los malos que nunca rinden y que se llevan la plata. Pues Vías es malo porque lleva la plata y no es capaz ni de guadañar las zonas verdes de la vía. Es que como dicen, son unos pastizales, y además la vía se está afectando, porque si la vía no tiene muy bien cortadas sus bermas, si no tiene drenaje sobre las bermas, usted no se imagina lo que es lo delicado para los vallecaucanos. ¿Y usted no hablaba con la ministra de Por supuesto, que ya se va a arreglar, Esto no son sino mentiras y mentiras. Bueno, antes de terminar, Pacho, cambiemos de tercio y vamos a la política en estos pocos minutos que nos quedan. Aquí hay dos candidatos verdaderamente fuertes a la gobernación del Valle, que es Clara Luz Roldán, que es la candidata del partido de la U, y usted. Mucha gente sostiene que Clara Luz Roldán, porque tiene el respaldo de muchos políticos en el Valle del Cauca, tiene asegurada esa gobernación. ¿Cuál es su opinión? Lo mismo se decía de Germán Vargas, un año antes de las elecciones, que Germán Vargas iba a ser el presidente, y yo creo que hubo un cambio. Yo creo que la gente conoce y la gente escucha, y por eso es tan importante estos momentos que usted me da al aire, porque es que el vallecaucano tiene que pensar que el gobernante no puede ser el mismo que siempre ha gobernado, no puede ser la misma clase política. Mire, yo soy un empresario que se metió en la política. No puedo decir que no soy político, porque de verdad estoy haciendo política, pero yo sí puedo decir que yo tengo una hoja de vida transparente, una hoja de vida donde lo que he mostrado es trabajo, amor por la región y mucha entrega en todos los procesos. Yo quiero ser gobernador del Valle porque quiero transformar este Valle del Cauca. Y eso lo vamos a lograr, no Francisco Laurido, sino todos los vallecaucanos, en un objetivo común. Tenemos que ser orgullosamente vallecaucanos. Tenemos que de verdad sentir en el corazón el departamento. Tenemos que hacer de este el mejor departamento de Colombia, y que nuestros hijos se sientan orgullosos de ser vallecaucanos y de vivir en el Valle del Cauca. Una ñapita cortica le estoy pidiendo a los vallecaucanos que viven por fuera. Mi hijo va a ser el primero. Viene a dictarnos el 15 de junio una charla a la Universidad Javeriana. Él es hoy investigador y profesor de MIT. Él nos va a contar cómo logró, siendo vallecaucano, siendo caleño, siendo de nuestra región, llegar a donde ha llegado. Pero quiere, y cómo nos va a ayudar en el Valle del Cauca para que esa experticia, esa capacidad que tiene, le sirva a esta región. En eso va a cifrar su conferencia a las 10 de la mañana en la Universidad Javeriana, en contarnos cómo un vallecaucano puede llegar a donde ha llegado y qué nos puede dar para esta región. Usted es candidato del Centro Democrático. ¿Piensa usted que es factible algunas coaliciones con otros movimientos o partidos políticos? Totalmente. ¿En qué forma? En muchas formas. Yo creo que la gente, cuando comienza a escuchar este discurso incluyente, este discurso donde convocamos a todo el Valle del Cauca, todos se sienten vallecaucanos, y en un momento dado puede ser por coaval, puede ser por adhesión, puede ser por muchas fórmulas. Estoy dispuesto a escucharlas. Yo he estado ¿Se han arrimado a usted? Desde el primer momento yo me he arrimado a ellos y ellos se han arrimado a mí. ¿Y cómo va ese amacice? Con el doctor Gamboa, con muchas personas, con la gente del MAIS, con la gente del AICO, con muchas personas hemos estado hablando, con el Partido Conservador, con Colombia Justa y Libre, con todos hemos estado hablando porque
porque lo que perseguimos es el bien general, no el bien común, y que gobierne de verdad, que gobernemos con todos, porque no solo vamos a tener gente con representación en los partidos políticos, sino también gente que no tiene partido político y que es del común de los vallecaucanos, porque todos queremos que este Valle del Cauca sea mejor. A veces veo unos saltos al vacío en el interior del Centro Democrático. ¿Cómo están los dirigentes políticos del Centro Democrático en relación con su candidatura? Yo creo que hay un apoyo general de todo el bloque parlamentario, de todas las personas que hacen parte del bloque del Centro Democrático, de Gabriel, de Cristian, de Milton, de John Harold, del diputado, de Juanita. Ya todos somos uno solo y todos lo que queremos es llegar al poder, pero rodeados también de muchos otros partidos y de muchas otras fracciones, para que en realidad esto sea una realidad importante y que hagamos esta transformación que requiere el Valle del Cauca. ¿Qué mensaje le deja usted a la gente para que voten por usted? Yo diría, Pacho Lourido es la persona, es el líder que ustedes requieren para que todos unidos sembremos al valle de oportunidades. Hoy hemos hablado demasiado de agricultura, pero también tenemos que hablar de otras actividades importantes que se pueden regir: transformación, industria, de formación. Tenemos muchísimos temas que conozco y que debemos abordar, porque sin duda, como en el tema de educación, yo no quiero tener desocupados muy bien preparados. Yo quiero que la educación sea pertinente y quiero pensar en que hagamos ese cambio del tema técnico. Un técnico es importantísimo para todos los sectores, y ese técnico, si primero hacemos un técnico que salga como técnico y ese técnico, después de trabajar un tiempo, quiere optar por una MBA o un proceso de... Pero en educación usted deja unas puntillas interesantes, ¿no? A mí me parece que si lo de Zamorano se da, es fundamental. Nosotros con un zamorano acá, más el CIAT, pues podemos lograr mucho. Y más una Agrosavia, y con una ventaja muy grande. Usted sabe, hoy el CIAT viene a ser manejado por un colombiano, Juan Lucas Restrepo, es el nuevo director del CIAT. Eso es una ventaja muy grande, porque en 60 años nunca habíamos tenido el Centro de Investigación de Agricultura Tropical dirigido por un colombiano. Hoy coincide con mi gobernación. Vamos a tener el primer colombiano que maneja el Centro de Investigaciones Internacionales. Han pasado 60 minutos y hemos hablado de muchos temas. Muchos se quedan en el tintero, pero tendremos oportunidad posteriormente en el escaparate de embarcarnos en ellos. Muchas gracias, Pacho, por haber estado con nosotros en el escaparate. Humberto, gracias a ti, y no se olvide la promesa: necesitamos más escaparates para contarle al Valle del Cauca todo lo que soñamos sobre el Valle del Cauca. Gracias.